En esta hermosa tarde novembrina tenemos la grata compañía de nuestro gran amigo Argemiro Rivero, quien compartirá con nosotros al natural con Tuto. Bienvenido, Argemiro. Bueno, viejo Tuto, muchas gracias por la invitación al natural con Tuto. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación que cordialmente le extendimos. En el día de hoy vamos a tener una charla en donde abordemos dos temas principales, ¿no? Uno que tiene que ver, digamos que relacionado con su profesión y el otro con la afición que ha tomado mucha fuerza en ti y que ya es reconocida en el municipio, ¿no? Por el gran aporte que está haciendo desde lo deportivo. Entonces, iniciemos desde lo deportivo y terminamos Perfecto. en lo formal, ¿no? En lo profesional. Bueno, Ramiro, ¿cómo nace esa afición para practicar el deporte que pocos en este municipio lo hacen? Porque generalmente las oportunidades se dan para fútbol, microfútbol Sí. y softball, que son como los más practicados, ¿no? Aun cuando hay otras aficiones que también han tenido su gente y su público. Bueno, la afición por la disciplina del taekwondo es culpa de mi papá. Mi papá me levantaba cuando tenía unos 7 años, hace mucho tiempo. Me levantaba a eso de las 10 de la noche. No sé si las personas que estaban observando recuerdan que en el canal 1 existía algo que los sábados, los fines de semana se denominaba como Premier Caracol y era un espacio de solo películas, eran las películas de estreno y en fin. Él me levantaba a las 10 de la noche, donde ya estaba acostado dormido descansando, me levantaba y me decía, vamos, 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 que va a haber una película buena. Y yo entre conciencia y sueño me levantaba y nos dirigíamos a la sala. Y ahí pues él me hablaba de la importancia de saberse defender, la importancia del deporte, del hacer ejercicio. Y él hablaba mucho de que a él también le gustaba. Entonces íbamos a la sala y veíamos las películas de artes marciales. En ese entonces los grandes precursores de las grandes películas eran Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Jet Li, Jackie Chan. Y pues de ahí yo al día siguiente yo grababa la información en mi memoria porque me concentraba mucho en la película, le hacía mucho caso a mi papá. Y al día siguiente en un kiosco que hay en mi casa, en la casa de mi mamá, yo trataba de imitar los movimientos que guardaba y que recordaba de esos artistas marciales. Entonces ahí empieza la afición por esta disciplina deportiva del taekwondo. Él no ha sido practicante de esas disciplinas. No, mi papá no. Mi papá decía que en sus tiempos el boxeador era innato. El boxeador nacía con ese talento y si le gustaba en ese entonces arreglar las cosas, no con el diálogo, A sino los con trancazos. sí, a los guantazos. Entonces, por ejemplo, él me cuenta que mi tío Prin, que en paz descanse, ya él falleció, era muy buen boxeador. Él le gustaba mucho el boxeo y me cuenta también que era muy seguidor de Happy Lora. No sé si lo recuerdo. Sí, claro, no. Y mucha gente se equivocó con Pring. Por eso, porque de pronto por la estatura, de pronto no le infundía respeto a esos que se dan aires de grandes solo por el tamaño, ¿no? Y a más de uno se llevó una sorpresa. Pues sí, totalmente. Bueno, ya nacida, digamos que esa llamita, ya inspirado en esos actores de televisión que hacían esos movimientos, que como tú lo decías ahorita, más se enfocaban en la defensa, ¿no? No se trataba de jalar pleitos, sino más bien de evitarlos, como es, La digamos que filosofía. la filosofía que mantienen las artes marciales. Entonces, ya con esa llamita aprendida, ¿cuándo decides y cómo inicias ya formalmente vínculo con un club de taekwondo? Bueno, todo inicia cuando entro a la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, primer semestre de psicología. Nos llevan al Rancho de los Espejos, nos presentan al coordinador de deporte, que en ese entonces era cubano, y pues todos los primíparos de psicología fuimos y nos empezaron a hablar en el Rancho de los Espejos de todas las posibilidades que había para ingresar a cultura o deporte.
cuando mencionaron béisbol, fútbol, llegó el taekwondo y yo dije, aquí, para estar la oportunidad. Entrenábamos de lunes a viernes en el Coliseo San Vicente, de 6 a 8 de la noche. Los que ganen medalla pues pueden tener un acceso a un descuento al semestre. Yo, claro, aquí está mi oportunidad, porque yo nunca había tenido un maestro. Ya estamos hablando de que tenía una edad pues de unos 20 por ahí, 21. Y pues ahí es donde yo empiezo a quedarme sin Cincelejo por los estudios y casualmente, como algo divino, mi hermana Estela, saludos a Estela, Por allá donde estés, Estela. en Suecia, Escocia, eh, sencillamente cuando yo me voy a mudar para Cincelejo, llego al barrio San Vicente. O sea, ahí mismo Ahí en el mismo, Coliseo. casualmente, Estela me dice, yo le pregunto, Estela, ¿y eso que está allá qué? Eso es un coliseo, ese es el Coliseo San Vicente. Yo dije, ¿cómo es el Coliseo San Vicente? Sí, ahí practican eso que te gusta a ti. Entonces fue sorprendente, yo dije, eso fue un sábado, yo dije, epa, yo el lunes estoy por acá. Va Y, engranando todo. y fue todo encabezándose y el lunes yo precisamente fui y conocí a mi gran maestro Guillo, que actualmente es mi maestro también. Y pues ahí empecé a pertenecer a la selección de Secar y a representar a la selección Sucre de taekwondo. Con el maestro Guillo, me decía. Guillermo, sí. Con el maestro Guillermo, ¿ya era un proceso aparte de la universidad o él era, digamos que de la universidad y complementaba, digamos que de manera particular? El maestro de la corporación universitaria era diferente, era el maestro Sergio. El maestro Sergio fue quien primero me acogió, pero como tal surgieron cosas con la liga y bueno, en primera instancia quien me recibe es el maestro Guillo. El maestro Guillo es quien me empieza a hablar, a impregnar esto del arte marcial, del taekwondo. Y él me forja, pero el maestro de la selección es quien me lleva competitivamente pues A a otro hacer nivel. así a la medallería y esas cosas, a representar. En ese proceso ya de participación en torneos, en eventos deportivos de taekwondo, ¿dónde comienzan las ganancias? ¿Dónde comienzan los trofeos? ¿Ahí mismo en la universidad o ya por fuera? Bueno, todo empieza en el primer torneo, luego de un tiempo ya estoy listo para combate competitivo porque hacemos combate todos los jueves. Se hace un torneo que se llama Olímpicos o Olympus, que lo dicen en Grecia. Se hace en Cincelejo en el Coliseo Las Delicias. Yo me presento, me toca con alguien de Unisucre. El primer round recibo un golpe fuerte en la cabeza que me valió una caída al piso, pero fue el empuje porque gracias a eso me motivé más y él terminó con una nariz rota y yo con la medalla de oro. Entonces ahí pues fue mi primera medalla, fue mi primer triunfo para Sucre, para Secar en ese entonces. Salí en el Mentiriano, le decían en ese entonces Meridiano de Sucre, y tomé primera página, fui famoso. O sea, tuviste tu cuarto de fama en el Sí, deporte. claro, claro. Después de esa medalla, ¿hubo algunas otras medallas? Sí, claro, vienen más torneos, viene el reconocimiento de Secar, en Secar también me hacen una entrevista. Fui reconocido por en ese entonces por los estudiantes que también eran colegas y viene el descuento para el semestre porque en realidad mis papás siempre, a mí y a todos, a mi hermano Pedro, a mi hermana Ana y a Estela Sujeis, nos levantaron a punta de tabaco. Entonces eso fue una gran ayuda para mí porque el semestre en ese entonces costaba 1.350.000, hoy en día serían casi 3 millones algo y pues era difícil conseguir y gracias al taekwondo pues yo me empecé a ayudar ahí y ayudaba así a mi familia. Al tiempo que adquirías un poco más de disciplina y un poco más de destreza, también recibías incentivos para que siguieras el estudio de De psicología, ¿no? psicología, claro. Entonces se me debatía entre la comida de libros, porque en ese entonces eran libros,
y el deporte del taekwondo. Difícil decisión, me imagino. Totalmente, era un sacrificio, muchas veces todos los estudiantes pasamos por eso y bueno, muchas veces tocaba caminar desde Cara a San Vicente. Bueno, yo lo tomaba como entrenamiento porque era cardio. Llevaba con dolor de cabeza a la casa, pero, pero era parte del entreno y sí, creo que, no creo, estoy seguro que todo esfuerzo tiene su recompensa y sí, valió la pena cada segundo. Claro que sí. Ya una vez finalizan los estudios, que de paso ya estás en proceso de maduración deportiva, te nace la inquietud de compartir esas experiencias, ese conocimiento con los niños, digamos que por iniciativa propia o de pronto alguno insinuó y de pronto miraste que sí había posibilidades. Bueno, quise mezclar desde que conocí todo lo referente a asociaciones y fundaciones. Hice una asociación Sembrando Esperanzas, ACE. Esa asociación conoció a Fundación Restrepo Barco, que era alguien que venía acá a Montes de María a ayudar con iniciativas culturales, en fin. Yo vi la oportunidad de que podía generar un proyecto que fuera social y que fuera deportivo. O sea, ahí ya estoy en un 8º semestre. Estamos hablando de muchos años atrás todavía. No me graduaba, pero era buen estudiante. Realizamos un proyecto social deportivo basado en valores, en proyecto de vida y que llevara la disciplina del taekwondo ahí implementada. Entonces, mancomuné esos dos, presenté el proyecto con a un amigo que estaba en fútbol en ese entonces, Álvaro Vergara. Saludos al viejo Álvaro si ve, compañero de fórmula en los proyectos, muy bueno para los proyectos. Y pues cuando llegamos a Cincelejo a poder socializar el proyecto, pues nadie creía en el proyecto. De hecho, alguien precisamente acá de Ovejas nos dijo que eso era una locura, que eso no iba a servir. Y terminó siendo el mejor proyecto valorado en todos los Montes de María frente a la Fundación Restrepo que venía de Bogotá. Ah, Ahí, qué ahí bien. nace, ahí nace con incentivos la práctica de taekwondo. Pero como tal, antes de tenía el sueño de poder traerle a mi municipio y a los niños y niñas ese sueño que yo no pude tener, y era que yo jamás conocí un kimono, un dobox, un uniforme de taekwondo, un maestro nunca lo había visto en mi adolescencia, en mi infancia. Siempre quise conocer un doyan, los instrumentos, herramientas o implementación de prácticas, nunca los conocí y los conocí pues ya pues en la universidad. Entonces quise que eso que a mí me pasó o que me faltó a muchos niños que le interesaran no le faltara. O sea que la combinación de las dos, digamos que de la profesión y de la afición, caló perfectamente en ese proyecto de vida. Totalmente. Bueno, ya cuando finalizaste estudios, ya tienes el título profesional, sigues en la práctica de taekwondo, ¿hasta dónde has llegado en cuanto a los cinturones? Porque tengo entendido y me aclaras ahí de paso para los que están viendo al natural con tuto, ¿cómo es eso de los colores de los cinturones que son los que van, digamos que representando el tiempo de práctica, la experiencia y demás? Bueno, yo soy cinturón negro primer dan. ¿Cómo surge esto? El cinturón blanco significa pureza y es cuando llegamos, compramos el uniforme, ya tenemos una semanita. Pues no sabemos mucho, pero ya pertenecemos a la disciplina porque ya portamos un uniforme y pertenecemos a un club, cinturón blanco. Pasamos a una punta verde o franja amarilla, perdón, blanco, franja amarilla, que es donde ya hay riqueza, quiere decir que ya el estudiante tiene unas bases sólidas para continuar en la disciplina, en el camino del puño y la patada, que significa taekwondo, filosofía y camino del puño a la patada. Pasamos luego del amarillo a la franja verde. La franja verde ya es como la esperanza de que te estás manteniendo en un arte marcial y que
ya lo básico no es básico, sino que ya hay una especie de avance, ya hay mejores movimientos, ya hay un poco de mejor técnica, hay esperanza de seguir construyendo. Pasamos luego de la cinta verde al cinturón azul. Ya el cinturón azul podríamos decir que es un estudiante deportivamente avanzado, rinde en cuanto a competitividad, es un estudiante de alto rendimiento, ya maneja muchas técnicas de defensa, de ataque, maneja mucha filosofía, autocontrol, es un estudiante disciplinado, muy fuerte, dependiendo también de los pesos. Y viene posterior a eso el rojo, que el rojo significaría, podríamos decirlo, peligro, pues en este sentido el color rojo significaría algo que tiene mucho que ver con la sangre, pero no es la sangre de sacarle sangre al otro, sino que es la sangre tuya como tal. En el deporte ya estás más compenetrado o hace parte de tu vida, el arte marcial ya hace parte de ti, está fusionado contigo y eso significa la cinta roja. Y el cinturón negro, que es el máximo pues cinturón, significa que ya eres o has alcanzado o has recorrido el camino del taekwondo, de este arte marcial, ya manejas, dominas todas las defensas, todos los ataques, las punseo figuras, ya te las sabes de la 1 a la 8, ya has ganado trofeos, ya has ganado medallas y ya podrías ser un maestro. Luego vienen, esos son los cup, ahora vienen los dan. Los dan ya, como podría decirse, sería una especie de diplomado de especialización en el cinturón negro. Entonces yo soy primer dan, mi maestro es noveno dan. O sea que la diferencia no es mucha, de 8. Tremendo. Ahora, miro, a la familia, ¿cómo le cae? Bueno, obviamente que tu papá, me imagino, se sintió un tanto identificado y emocionado con ese paso que diste hacia el deporte. Pero generalmente las mamás no ven mucho el taekwondo y las artes marciales en general como un deporte. Ellas lo ven más como que ese muchacho está aprendiendo pues, y alguno va a darle su paliza. Entonces, ya cuando comienzan a conocer lo que es en el fondo el arte marcial, ya comienzan a cambiar las cosas. Pero en el inicio, ¿cómo lo asumieron ella y cómo lo asumieron tus hermanos? Bueno, mi mamá fue la primera precursora de la rebeldía. Sobre todo en ese entonces que, valga la redundancia, eran tiempos difíciles de guerrilla y cositas así. Entonces ella lo asumía así, que cuidado. Ella no le gustaba que yo practicara ese deporte porque primero decía que me iba a pasar algo. Segundo, que yo podía hacerle algo a otro. Tercero, que me iba a ir mal en la universidad, entonces me iba a quedar con el deporte y no con la carrera. Pero posterior a que ya salgo en el meridiano, O sea que la primera página influyó en su decisión final. ella me vio en la foto, leyó todo y pues ya ahí se Creyó. dio cuenta que no era como ella pensaba. Y bueno, ahí se sintió mamá orgullosa, mi hijo está triunfando. A lo no el Petro. Total, total. ¿Y tus Entonces, hermanos? mis hermanos, Estela fue la número uno en apoyarme. Estela siempre le gustó también la música de danza, el deporte. Siempre me apoyó, me cuidó mucho cuando estuve en la universidad. Igual mi hermano Pedro, saludo mi hermano. Mi hermano Pedro también me apoyaba mucho, me ayudaba para comprar los uniformes porque eran caros, siempre han sido caros, antes más. Mi hermana Nice siempre ha sido algo rígida, psicorrígida, decía, mi hermano, cuidado, manito, te va a pasar algo, mira, cuídate, esto, lo otro, yo no sirvo para ver un combate tuyo, de hecho nunca lo vio. Y mi hermana Sujei, sí, mi hermana Sujei me acompañaba a los torneos y era mi barra, mi fan, eso era... Nosotros aquí en el tatami peleando y ella allá con su bulla y haciéndome barra y eso impulsaba mucho, siempre me apoyó también. Buena voz para el grito. Ya cuando traes esa oveja con tu idea ya formalizada, tu experiencia, el club de taekwondo que hoy en día existe contigo, Kioto, ¿cómo reciben los niños? ¿Cuántos niños al principio de pronto reciben el beneplácito de los padres o el impulso a que practiquen esa disciplina? ¿Sí conocían ellos de que no es riesgoso como de pronto pensó tu mamá en un principio?
Bueno, yo inicio con solo un estudiante y era mi sobrino Diego. Mi sobrino Diego ya era adolescente. Diego estudiaba en el bachillerato y él comunicó a otros compañeros y fueron adolescentes también. Empecé con 4 estudiantes. Esos 4 estudiantes no tenían obviamente uniforme, eran de bajo nivel económico. Empezamos con ellos, ya ellos pasaban de los 13 años. Eh, eran, eran jóvenes muy dados a que sus papás preguntaron, recuerdo que entronábamos en el bachillerato. Los papás preguntaron que cómo era eso, yo les expliqué. Ellos vieron un cambio en ellos, en su actitud, en la disciplina, ya no le respondían, en fin, y les fue gustando. Eso fue conllevando a que otro padre escuchara y que se interesara por esto. Obviamente, siempre hay padres que, que opinan que es lo contrario, sin tener el conocimiento. Si habían detractores, decían, no, eso atrae violencia, mi hijo, ¿cómo no lo voy a meter ahí? Que no sé qué, pero bueno, entonces posterior a eso, luego de que se ejecuta el proyecto con 100 niños y niñas y adolescentes acá en Oveja con la Fundación Restrepo, el proyecto se frena por cosas académicas. Tuve 100 niños aquí en la cancha del parque cuando existía. Tuvo muy buenos resultados con esos niños. Creo que hoy en día ninguno de esos niños que ya son jóvenes está en un camino errado. Todos han estudiado, son técnicos profesionales. Y pues luego de que reinicio con el Club Kioto, ya como tal fuertemente y decidido porque tenía más tiempo, tenía cómo invertir, empiezo primero a utilizar las redes sociales, especificar por ahí y ya empiezan a llegar los niños. Llegan los niños, lo hago en el parque, lo empecé haciendo en el parque. Los papás llegaban y de una les daba la socialización de qué era lo que se pretendía y les encantaba mucho lo social. Entonces también involucro a los padres de familia en los talleres según las necesidades que tenga como padre, como persona o como familia. Ah, qué bien. Digamos que esa amalgama que hiciste entre la afición deportiva y la profesión facilita las cosas para el momento de que llegan los niños, de que llegan los padres para hacer ese diálogo. Lo que ha facilitado las cosas es hacerlo de corazón. Cuando hacemos las cosas de corazón y la gracia de Dios que uno la tiene, pues uno fácilmente le llega a los niños, fácilmente le llegan a los padres porque es algo verídico, fiable, veraz, es eficaz, es con un interés oculto y es que la familia mejore un poco, el padre mejore un poco, el cuidador mejore un poco y sobre todo que el niño, la niña o el adolescente genere un proyecto de vida y tenga un sentido de pertenencia hacia sí y se aleje de los factores de riesgo que existen en cualquier lugar del mundo. Ya esto, digamos que es más parte integral ya de lo que es el ejercicio de tu profesión. ¿Cuántos años ya desde que adquiriste esa distinción, ese diploma de psicólogo? Bueno, yo empiezo a trabajar con mi carrera antes de graduar. Al octavo semestre ya yo tenía la asociación, ya estaba generando proyectos Con la Restrepo con la y Restrepo con Barco ACE. y con ACE. Y pues gracias a eso reconocimiento pues se vio y empecé a ser tenido en cuenta y me llaman a trabajar acá en programas de ICBF. Y posterior a que me graduó en el 2012. En el 2012 pues ya inicia como tal una nueva etapa porque ya vienen trabajos más fuertes, pues ya hay un diploma y empiezo a trabajar. Ya tengo 41 años y yo me graduó en el 2012, saca la cuenta. Tengo un amplio recorrido, mis trabajos siempre han sido con víctimas de conflicto armado, Chalán, Chengue, Don Gabriel, Salado Bolívar, alta montaña, en la alta montaña de Bolívar, Sincelejo, he estado en la parte académica, educativa, deportiva, en fin, en clínicas. O sea que aquí en Ovejas casi que es recurrente esa partecita de que muchos profesionales terminan siendo una combinación de muchas cosas, ¿no? La misma necesidad social a veces nos aboca a llegar a ese punto.
pero disfrutas tú todo ese amalgama que tienes, que has logrado crear en torno a tu profesión y en torno a tu afición deportiva. Sí, yo le pedí a Dios, de hecho, desde que hubo la masacre de Chengue, un saludo a todas esas personas, a esos grandes gladiadores, a todas las víctimas del conflicto. Cuando yo observo, Tuto, cuando vivimos cerca a Rompoy, llegaba alguien que fallecía o algo y nosotros íbamos a observar, nosotros íbamos corriendo a ver. Yo salí a ver porque no, hay unos muertos, hay unas personas que desplazados que están en el Rompoy. Yo salí a ver y escuchaba mucho lamento de señoras, de niños, todos destrozados la ropa, bueno, mejor dicho, ensangrentados, en fin, maltratados, y ellos decían que llorando que eso había sido horrible, que estaban pues impresionados de lo que había pasado, y yo me sentí impotente. Yo cuando eso estudiaba contaduría pública, estamos hablando del 2001, yo me retiré de contaduría y yo me prometí a mí que quería ayudar a esas personas algún día, a esas personas que habían sufrido la violencia. Me lo prometí, le pedí a Dios y yo no pude con la matemática, entonces me salí de contaduría, empecé psicología y sí, pues yo le regalé a Chengue el apoyo psicosocial en algún entonces, y eso es lo que me impulsa a ser psicólogo. Si me preguntas que si me gusta, le doy gracias a Dios. Es mi satisfacción cuando atiendo a una familia, a una persona. Me llena muchísimo. Es más que el sueldo. Lo disfruto y siempre le pido a Dios ser herramienta de Él. Y por eso soy lo que soy. Por Dios, mi familia y por lo que vivimos. Sí. Ya cerrando esta charla, ¿qué, qué comentario harías a esta iniciativa que hoy ya está en ejercicio de tener un canal en donde no hagamos unas entrevistas como formales, porque ese no es digamos que el propósito. El propósito es que se hagan unas charlas amenas en donde disfrutemos de esas vivencias que tiene cada uno de nuestros invitados, en donde conozcamos un poco más, porque muchas veces cometemos el error de pronto de estigmatizar, de pronto de menoscabar o menos subvalorar a personas que uno ve a diario, ¿no? Porque de pronto tienen un oficio o porque de pronto no conozco dónde se desenvuelve. Entonces este propósito de estar haciéndolo así, al natural, en la comodidad de cada uno, tiene ese propósito, que el contexto sea lo más cercano a la realidad, en donde no hayan esos compromisos de formalidad, de las luces, de que tiene que ser en un set, de que tienes que ir peinado, el protocolo. No, nosotros lo hacemos desde un corredor, una silla, cualquier sitio para nosotros es, digamos que muy importante, porque es el sitio en donde la persona se siente cómoda. Entonces, esa iniciativa, ¿cómo la ves? Tuto, yo te felicito. Y felicito a todos aquellos que tengan esta iniciativa de crear contenido para el terruño que tanto quiero, que es Ovejas. Te felicito porque al natural podría ser el símbolo de lo que hoy en día escasea, y es lo humano, el ser humano. Y ser humano es ser humilde, ser humano es ser paralelo, ser humano es estar a la par de cualquier índole social, de cualquier nivel o estatus económico, sea técnico, profesional, civil, persona jurídica, campesino, obrero. Esas son las mejores, te lo digo por experiencia, Tuto, como profesional y como persona. Esas personas son las que espiritualmente, humanamente, te pueden ofrecer un gran conocimiento, inclusive que nosotros los profesionales. Entonces me parece excelente esta iniciativa y espero que esta comunidad o donde te estés desplazando crean en esta página, en este proyecto, y crean obviamente en la humildad, sobre todo los jóvenes, en la humildad. Humildad también no quiere decir que me refiero a lo financiero, porque no tiene nada que ver, es hacerlo de corazón como tú lo haces. Yo no te estoy pagando por la entrevista, por ejemplo, tú lo haces de corazón y tú estás haciendo un reconocimiento a blancos, a negros, a rojos, a amarillos, a azules, en todos los aspectos.
cierro diciéndote que esto sea de Dios, que Dios te bendiga, que bendiga esta página, que bendiga a las personas que observen esto, que bendiga a las personas que vas a entrevistar y que nuestro terruño se copie de esta iniciativa de seguir siendo humanos y no seguir siendo o viviendo en una sociedad hipócrita, sino que seamos esto, lo que somos al natural. Muchísimas gracias, Remiro. De verdad que nos llena de mucha alegría saber que este propósito que nació hace un tiempo, pues hoy comienza a generar expectativas y muy pronto aspiro y espero que coseche muchos frutos, ¿no? Así, al natural, Con conmigo. tuto.